Stanley y Ellen se encontraron en el trabajo. Ambos tenían cargos gerenciales en la misma compañía y sus oficinas eran una al lado de la otra. Stanley siempre fue tranquilo y comprensivo, evitando los enfrentamientos. Ellen, en cambio, era una chica llena de energía y determinada, acostumbrada a conseguir lo que quería. Se dice que los polos opuestos se atraen, y quizás eso explique por qué su romance floreció tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en la pareja que todos envidiaban. Después de una relación express de solo una semana, decidieron mudarse juntos, idea de Ellen. Siendo siempre tan práctica, ella propuso, ¿por qué pagar 2 rentas y vivir separados cuando podemos ahorrar viviendo juntos? Ante esto, Stanley, siempre más reservado, simplemente aceptó. La rutina diaria y el trabajo sedentario pronto pasaron factura. Ellen fue la primera en notar que estaba ganando peso, y Stanley no tardó en darse cuenta de lo mismo. Pero mientras que a Stanley no le preocupaba mucho su nueva barriga, a Ellen le aterrorizaba, pues amenazaba su estatus de la chica más guapa de la oficina. Al principio, Ellen se burlaba del peso de Stanley, haciendo que él se sintiera incómodo cada vez que se miraba al espejo. La verdad es que esas bromas lastimaban a Stanley más de lo que admitía. Desde joven, Stanley siempre tuvo tendencia a engordar. Y esta situación revivió inseguridades que había enterrado hace mucho tiempo. Es una cosa que extraños te vean con sobrepeso, pero es muy diferente cuando esa crítica viene de alguien a quien amas. Así que un día, Stanley propuso una solución. Al escuchar a Ellen quejarse de su peso de nuevo, sugirió que ambos se inscribieran en un gimnasio. La cara de Stanley se iluminó cuando Ellen aceptó. Al día siguiente, la pareja se apuntó en un gimnasio local. Cabe mencionar que, durante su primera sesión juntos, Stanley se sintió muy intimidado. No esperaba sentirse tan fuera de lugar entre todos esos cuerpos atléticos. Se sentía torpe y no tenía idea de cómo usar las máquinas, lo que aumentó su sensación de no pertenecer allí. Por otro lado, Ellen se adaptó enseguida y pronto se sintió como pez en el agua. Esto se reflejó en su progreso físico, y en poco tiempo, su figura cambió radicalmente. La pérdida de peso de Ellen era evidente, algo que no dejaba de recordarle a Stanley constantemente. Sin embargo, por más que Stanley lo intentara con todas sus ganas, no lograba bajar de peso. El ver que no avanzaba y la actitud de superioridad de Ellen desmotivaban a Stanley, haciéndole poner mucho esfuerzo en no rendirse. Era una etapa dura para él, y necesitaba más que nunca el respaldo de su chica. Pero Ellen estaba muy centrada en su propio éxito de pérdida de peso y pensaba que todas las inseguridades y argumentos de Stanley eran solo excusas de alguien flojo. Esa manera de actuar de Ellen lastimaba a Stanley, pero él, siendo fuerte, lo aguantaba todo. Su paciencia se debía a su carácter calmado y al deseo de evitar problemas con su novia, temiendo dañar aún más la relación. Con el tiempo, las pullas de Ellen se volvían más hirientes y crueles, lo que tensaba aún más su relación. En un punto, Stanley sintió que Ellen lo menospreciaba solo para resaltar sus propios logros. Como resultado, casi dejaron de hacer cosas juntos. Ellen siempre encontraba una forma de ir al gimnasio antes que él y, una vez allí, actuaba como si Stanley no estuviera. Stanley notó que Ellen sentía pena de él, como si no mereciera estar a su lado. Por otro lado, a Ellen no le faltaban admiradores y pasaba más tiempo con sus nuevas amistades y entrenadores. Cuando Stanley intentaba hablar con ella en el gimnasio, ella simplemente lo evadía, prefiriendo la compañía de sus nuevos amigos. Stanley lo intentó todo para recuperar la atención de Ellen, pero ella obstinadamente lo ignoraba. Todo cambió cuando, en un arranque, Stanley abandonó el gimnasio a mitad de una rutina conjunta, esperando que eso hiciera que Ellen reflexionara sobre cómo lo estaba tratando. Sin embargo, ella no reaccionó y, lo que es peor, pareció no importarle que él se fuera, siguiendo con su entrenamiento como si nada. Stanley se sintió herido, sobre todo porque ya había aceptado que para Ellen solo importaba ella misma y el gimnasio, al que asistía diariamente como si fuera su segundo hogar. La brecha entre ellos solo crecía. Ellen se veía superior y pensaba que alguien con el aspecto de Stanley no tenía lugar a su lado. Claro, Stanley sabía que no estaba en su mejor momento físicamente, pero también creía que eso no era razón para acabar con lo que tenían.
Estaba seguro de que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Lamentablemente, Ellen no veía las cosas igual. Mientras Stanley buscaba encender la chispa que se había apagado, ella encontró un nuevo amor que, irónicamente, era el entrenador del mismo gimnasio. Una noche, Ellen volvió tarde del entrenamiento, y Stanley, preocupado, decidió buscarla. Desde lejos, vio a la pareja saliendo juntos y por un instante no quiso creer lo que estaba viendo. Al acercarse, vio claramente a Ellen, sonriendo dulcemente, tomada de la mano con un joven guapo. Caminaron unos pasos y se detuvieron en un café, probablemente para cenar. Stanley, estupefacto, los miró por un momento antes de regresar a su casa. Ellen llegó muy tarde esa noche. Cuando la interrogó sobre dónde había estado, contestó cortantemente: fui a cenar a un café. Sirven comida riquísima y saludable, algo que personas como tú jamás comprenderían. Stanley, con cierta vacilación, mencionó: de hecho, fui a buscarte al gimnasio y te vi con otro hombre. Ella replicó: él es mi instructor. ¿Por qué me estabas espiando? ¿Sabes qué? Estoy harta de todo esto. Deberíamos terminar. A la mañana siguiente, Ellen empacó sus cosas y se fue, cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. Desolado con la situación, Stanley cayó en una profunda tristeza y, buscando consuelo en la comida, comenzó a comer aún más, ganando aún más peso. Stanley sintió que su vida se desmoronaba, como si el mundo no tuviera lugar para personas con sobrepeso como él. Le tomó tiempo darse cuenta de que su error fue compartir su vida con alguien que no lo apreciaba y que desvalorizaba lo que tenían. Mirándose al espejo y sonriendo a su reflejo, Stanley comprendió que Ellen no era la mujer para él y que debía ver su relación como una valiosa lección de vida. Determinado a demostrarse a sí mismo que no era el hombre débil y obeso que Ellen describía, sino alguien firme y decidido, regresó al gimnasio. Pero esta vez, contrató a un instructor personal que supo cómo guiarlo. Y, como era de esperarse, después de un año de esfuerzo continuo, Stanley apenas podía creer al ver esos kilos de más desaparecer. Con cada día que pasaba, Stanley se ponía en forma y su cuerpo se veía casi perfecto. Además, comenzó a disfrutar de sus entrenamientos, que se convirtieron en una parte esencial de su nueva vida. Tras alcanzar una excelente condición física, decidió estudiar para ser instructor y cambió de carrera. Stanley demostró ser tan competente en su nuevo rol que pronto tuvo una larga lista de clientes deseando entrenar con él. Sin duda, el joven instructor atlético se convirtió en un gran éxito, especialmente entre las mujeres que asistían a sus clases. Siempre coqueteaban con él, tomándose fotos para compartir en las redes sociales. Impulsado por su éxito, Stanley casi olvidó a Ellen, quien había sido tan cruel con él solo un año atrás. Ni siquiera recordaría su relación si no hubiera sido por un correo electrónico que ella le envió. En el correo, Ellen mencionó que quería verse y charlar. La propuesta dejó a Stanley sorprendido, pero aún así, accedió a encontrarse con ella en el café. Allí, Ellen no dejó de resaltar las cualidades de Stanley y alabar sus logros. Luego, ella dijo: «Sabes, he reflexionado y estoy dispuesta a regresar contigo. Creo que querrías darnos otra oportunidad». Escuchándola con atención, Stanley reflexionó un momento y respondió: «Lo siento, pero quiero a alguien que esté conmigo no solo en mis momentos de triunfo, sino que también esté a mi lado en los momentos duros, llenos de fracasos e incertidumbres». La respuesta de Stanley dejó claro que volver con ella no era una opción. Y, por primera vez desde que se separaron, Ellen entendió la magnitud de su error. Es difícil determinar si ese reconocimiento fue sincero o si simplemente intentaba impresionar a Stanley, esperando que él reconsiderara. De todos modos, a Stanley parecía no afectarle. Estaba en camino a un nuevo capítulo de su vida, con sus altos y bajos, pero libre de una ex tóxica y de la autocensura.